La niebla en Cartago no llega, se posa. Es un tejido finísimo que envuelve las montañas de Irazú y se descuelga por los cafetales con paciencia de animal antiguo. En la ruta hacia Potrero Cerrado, el aire tiene olor a tierra húmeda y eucalipto, a madera que aprendió a guardar secretos. En una loma fría, rodeada de pinos y pasturas, se levanta una estructura que no encaja con el verde. Paredes largas, ventanales vacíos, techos vencidos en algunas salas. Corredores que parecen perderse en su propia geometría. Es el Sanatorio Durán, un conjunto de pabellones que hace un siglo prometió salud a los enfermos de una época, y que hoy, entre grafitis y bruma, parece prometer historias. No es un castillo ni una mansión, es un hospital abandonado, y eso, para nuestra imaginación, suele bastar. Para entender por qué este lugar pesa en la memoria de Costa Rica, hay que retroceder. A inicios del siglo XX, la tuberculosis, la tisis, la peste blanca, era más que una enfermedad. Era un paisaje cotidiano. Toser sangre no era metáfora de novela, era una noticia en la casa. No existían antibióticos que la domaran y la medicina de entonces recetaba reposo, aire limpio, sol, leche tibia, silencio. El doctor Carlos Durán Cartín, médico formado, político de paso por la presidencia, fue de los que entendió que el país necesitaba un sitio con altura, frío y calma para aislar a los pacientes y darles la mejor pelea que la ciencia de la época podía ofrecer. Se eligieron los Altos de Cartago, cerca del volcán, donde la niebla funciona como cortina, y el sol, cuando se decide, cae en ángulo perfecto sobre las galerías. Nació así el sanatorio que llevaría su apellido. El proyecto fue ambicioso, y para su tiempo moderno. Pabellones separados para hombres, mujeres y niños. Largos corredores de solarium, donde los pacientes tomaban baños de luz en sillas reclinables. Una capilla discreta en el centro de la vida espiritual. Cocina, lavandería, áreas de servicio. Habitaciones con ventanas grandes orientadas a los vientos fríos que se creía limpiaban los pulmones. No era un sitio triste por definición. Lo diseñaron como un lugar donde el orden, la rutina y la naturaleza hicieran su parte. Las fotografías antiguas muestran camas bien hechas, enfermeras con cofia impecable, médicos con bigote serio, niños con mantas gruesas. Hubo temporadas en que el sanatorio albergó también a leprosos y otros enfermos que la sociedad prefería no mirar. Con el tiempo ya entrado el siglo XX, cuando los antibióticos empezaron a ganar batallas, el sanatorio perdió su razón principal y fue cambiando de uso. Albergue, orfelinato, centro correccional, según quien cuente. Lo que no cambió fue la climatología. Neblina, viento, frío que corta los dedos y ese silencio particular de los lugares pensados para escuchar el cuerpo. Hoy se llega por un camino de curvas suaves. Junto a la entrada, vendedores de café y pan casero ofrecen un respiro tibio a quienes vienen a caminar entre ruinas. Un anuncio advierte reglas: no subirse a ciertos techos, respetar los espacios, no dejar basura. Pagas la entrada, el sitio es patrimonio y se cuida con lo que se puede. Atraviesas un portón y ya estás adentro de una geografía que juega a dos bandos: memoria histórica y mito. El primer edificio se abre en un rectángulo donde el eco hace de guía. El piso, frío, guarda huellas que no sabes de quién son. Las paredes, cubiertas por firmas y dibujos, recuerdan que los lugares abandonados no se quedan vacíos. Se llenan con lo que la ciudad les arroja. Desde el primer paso entiendes que el verdadero truco del sanatorio no está en mostrarte fantasmas, sino en prestarte la escenografía exacta para que tus propios recuerdos hagan el trabajo. Los relatos llegan con el viento. Un guía local, a veces un vecino, a veces un guardaparques, te habla del edificio principal de la cocina que aún huele a humo viejo, cuando sopla de cierto modo de la capilla donde hay velas apagadas, que alguien dejó por la costumbre de agradecer de la sala de niños,
donde las paredes tienen dibujos de otro tiempo y donde dicen se escucha una risa que no termina de nacer. La leyenda enumera presencias con nombres breves: la monja, la niña, el guardia. La monja aparece en los pasillos como una sombra clara que se detiene justo antes de doblar la esquina. La niña corre, sin peso, por el corredor que conecta los pabellones. Algunos visitantes juran que se ve su trenza oscura por un segundo y que después el aire se enfría de golpe. El guardián es una figura alta, de gorra, que apaga linternas y cierra puertas cuando cae la tarde. Nada de gritos ni de apariciones retorcidas. El repertorio del sanatorio es sobrio, como corresponde a un país que suele contar sus historias, con la calma de quien ha visto volcanes y temblores suficientes. Si pides fechas exactas, te dirán algunas y dudarán de otras. Si pides documentos, te mostrarán fotos, recortes de periódico, registros sueltos. El sanatorio fue, ante todo, un lugar de cuidados en tiempos difíciles, y es precisamente esa historia la que lo vuelve fértil para la imaginación. Aquí no hubo mansiones de millonarios excéntricos ni rituales secretos. Hubo enfermedad, aislamiento, esperanza y duelo. Los grandes temas humanos en paredes de cal. Por eso, cuando alguien habla de pasos a medianoche o sombras a contraluz, la mente lo acepta con una facilidad que no tendría en otros escenarios. Un hospital conserva energías en el idioma de quien cree y conserva memorias en el idioma de quien no cree. El sanatorio, de algún modo, los traduce. La arquitectura ayuda. Los corredores son largos y paralelos, con ventanas rítmicas que, aunque ya sin vidrios, siguen ordenando la luz como partituras. Si te colocas en el centro de uno y aplaudes, el sonido no vuelve simple, regresa escalonado, como si el edificio respondiera piso por piso. Las habitaciones, pequeñas, guardan en el suelo restos de mosaico. Algunas conservan el marco de madera de las camas empotradas. En una esquina, un cuarto oscuro que debió ser rayos X muestra un rectángulo de pared con capas de pintura raspada, y es fácil imaginar la luz fría recortando siluetas. Hay también un patio central donde el pasto crece a su antojo y desde donde se miran las montañas. Aquí el viento suena distinto, más abierto, menos enfermo. Miras hacia arriba y te sorprenden los techos de lámina golpeados por años de lluvia. Miras hacia abajo y ves drenajes que ya no llevan agua. A veces, la simple geometría de una esquina te conmina a bajar la voz. Las historias nacidas aquí suelen cuidar una línea ética que conviene mantener. En el sanatorio, miles de personas se trataron, vivieron, murieron. No fueron personajes de terror, fueron pacientes y familias, médicos y enfermeras. Por eso, cuando los relatos hablan de la monja que en noches frías aparece junto a la capilla, prefiero imaginarla como símbolo de cuidado que de espanto. Algunas versiones dicen que, en los años de sobrepoblación, religiosas ayudaban con tareas de limpieza, cocina y acompañamiento. La monja del mito recogería mantas, cerraría ventanas, vigilaría que nadie se quede a la intemperie. Quien la ve cuenta que no hay rostro, apenas un contorno blanco que se aleja sin prisa. Es más fácil creer en una presencia que cuida que en una que castiga cuando uno camina por un lugar donde el dolor fue cotidiano. La niña concentra otro tipo de atención. Se la oye en el corredor norte, ese que recibe más viento, o en el cuarto de las camas chicas, donde el piso de cemento conserva marcas de patas metálicas. A veces alguien deja un juguete, una muñeca, un carrito, y la superstición sugiere que no se mueven, pero aparecen en posiciones ligeramente distintas a la mañana siguiente. ¿Quién los tocó? Probablemente un turista, quizá un trabajador, pero hay quien jura que no. Una de las historias más citadas dice que en una fotografía tomada al atardecer se ve, entre dos marcos, una sombra con la estatura justa, como si alguien curioseara para regresar luego a su juego. Cuando uno entiende que por aquí pasaron niños sin remedio claro, la mente concede un margen, el juego como resistencia, como forma mínima de seguir. Del guardián se dice que es celoso, que no tolera luces apuntando a sus corredores cuando la tarde cae,
que para recordarlo, te cierra la puerta que acabas de abrir, que a cierta hora la llave no encaja del mismo modo. Los vigilantes de hoy, los de carne y hueso, sonríen cuando escuchan eso y comentan que el aire empuja, que los marcos se hinchan, que la humedad hincha la madera y tuerce cerraduras, y sin embargo, también admiten algo. Hay noches en las que todo eso pasa a la vez, y la razón no alcanza a calmar el instinto. En una de esas rondas nocturnas, uno de ellos juró ver una sombra mantenerse quieta en el pasillo de la lavandería por lo que le parecieron minutos. Cuando avanzó con la linterna, no había nadie. Dejó de fumar desde entonces. Se cansó de culpar a la nicotina por todo. A la pregunta de si el Sanatorio Durán es el lugar más embrujado de Costa Rica, el sentido común recomienda prudencia. Las etiquetas exageradas suelen nublar lo interesante. Hay fenómenos, hay testimonios, fotografías, sensaciones comunes a muchos. ¿Hay pruebas? Las de siempre. Registros de audio con ruidos que podrían ser viento, imágenes con pequeñas luces que podrían ser polvo, relatos cruzados. Lo que sí hay, incontestable, es una carga emotiva. Este fue un sitio de despedidas y, a la vez, de luchas largas por la vida. Pisar su piso es sumarse a una conversación que no se ha terminado. Por eso, más que gritos en la edición, lo que pide el lugar es escucha. Sonidos distantes, un golpe de puerta que pudo ser el viento, un pájaro que entró y no supo salir, una gota que cae en un cubo olvidado. El volcán Irazú, que domina el paisaje, ha recordado de tanto en tanto que la tierra se mueve. Cartago sabe de terremotos. Cuando veas grietas en paredes o techos vencidos, piensa primero en la geología antes que en la demonología. El clima, además, hace su parte. La neblina entra por los marcos como gato y muda la sensación del lugar en segundos. En un cuarto te parece museo. En el siguiente, te pesa el aire. Esa alternancia, tan propia del clima de altura, es buen motor para la imaginación. Habrá quien hable de presencias según el cuadrado que haya pisado. Así funcionan los lugares que cambian de máscara con cada suspiro del valle. Vale la pena detenerse en una imagen que muchos visitantes comparten, la de los solarium. Eran galerías abiertas donde los pacientes recibían baños de sol y aire, parte esencial del tratamiento antituberculoso de la época. Hoy, sin barandas completas, con el piso lastimado, esos corredores parecen pasarelas hacia la nada. Asomarse da vértigo. Mirar al frente, a las montañas, obliga a la calma. Imaginar filas de sillas reclinadas, mantas sobre rodillas, libros abiertos, cartas a familias lejanas, devuelve humanidad al sitio. Hay guiones de terror que prefieren tapar esa capa de historia para quedarse con el escalofrío inmediato. Este guión elige lo contrario, exponer esa ternura de hospital como fondo sobre el que las leyendas calzan con más sentido. Si aquí se aparece alguien que sea para acompañar. Durante algunos años se habló de exorcismos y ritos nocturnos. Los trabajadores, con una mueca cansada, cuentan que lo más común han sido visitas imprudentes, grupos que entran sin permiso y rompen cosas, curiosos que dejan basura, influencers que fuerzan puertas para el contenido. Esos sí asustan, no por sobrenaturales, sino por predecibles. Afortunadamente, las autoridades locales y vecinos han logrado ordenar el acceso y la convivencia. Hoy el sanatorio recibe visitantes con control y, en ciertas fechas, actividades culturales, recorridos guiados, exposiciones. Ese es el destino más sano para un sitio así. Convertirse en lugar de memoria y no en escenario de falta de respeto. Queda, por supuesto, la capilla. Su techo aún sostiene la forma del recogimiento. En el altar improvisado hay velas, flores plásticas, una estampa de la Virgen que alguien dejó. Un cartel pide que no se escriba en las paredes, que el agradecimiento se exprese con cuidado. Entrar aquí, con los zapatos fríos y el aliento visible, tiene algo de ceremonia íntima. Los asientos ya no están, el eco reemplaza a las homilías. Hay quien reza con timidez,
Hay quien solo mira. Si hay un corazón simbólico del sanatorio, es este cuarto despojado que todavía ordena el silencio. A veces, las historias de apariciones de monjas nacen aquí, en ese borde donde lo sagrado y lo cotidiano se rozan. Es fácil entender por qué. Los visitantes hacen sus pruebas, fotos con exposición larga, grabaciones buscando voces, preguntas al aire. No seré yo quien se burle. Gran parte de la experiencia consiste en sentir que el edificio te responde a su manera. En una ocasión, un grupo dejó una cámara grabando en el pasillo principal mientras salían al patio. Al revisar el video vieron una puerta cerrarse sola. Los vigilantes explicaron que ese marco particular siempre se suelta con la corriente cuando el viento sopla del este. Aún así, el susto quedó, y el video corrió por redes. La tradición oral se alimenta de esas pequeñas piezas. Negarles todo valor sería negar el mecanismo mismo por el que una comunidad cuenta. Hay también historias que devuelven humor al lugar. Un guía dice que un día, al verlos entrar, una vaca del potrero vecino se metió por el pasillo como quien regresa a su cuarto. Caminó con calma, miró por la ventana, dejó un recuerdo oloroso y se fue. Los fantasmas no huelen así, dijo el guía, y el grupo rió con alivio. Reír en un sitio de duelo es, a veces, la forma más honesta de humanizar lo que el abandono convierte en caricatura. El Sanatorio Durán no es la casa del susto. Es un edificio con historia, con usos sucesivos, con capas de pintura y de clima. Tratarlo como parque temático empobrece la experiencia. Mirarlo como testigo la enriquece. Si vas a quedarte hasta el atardecer, verás cómo el frío baja con puntualidad de enfermera. El aliento se vuelve nube y la piel pide abrigo. El sol tiñe de naranja los marcos y por un momento la ruina se ve hermosa sin necesidad de filtros. Es ahí cuando los relatos hacen más efecto. Un golpe en la lámina que suena como paso, un pájaro que choca contra una viga y cae con un aleteo de susto, una puerta que vibra, un vidrio que no existe pero suena. No necesitas creer en lo sobrenatural para salir con los pelos de punta. Te basta la sugerencia bien construida por un lugar que sabe dónde golpear. Me detengo a pensar en Carlos Durán y en la gente que levantó estas paredes. En su tiempo, esto fue vanguardia. En su tiempo, aquí se luchó de manera organizada contra un enemigo invisible. Los antibióticos, cuando llegaron, hicieron que esta arquitectura perdiera la batalla más noble, la de su necesidad. Pero el edificio se quedó, y con él, un caparazón al que la memoria y la leyenda acudieron para seguir usándolo. Quizá esa sea la enseñanza más interesante del Sanatorio Durán, cómo una obra pensada para curar puede al final contar. Contar de los años en que el silencio era medicina. Contar de los niños que aprendieron a leer en camas frías. Contar de las monjas que doblaban sábanas. Contar de los guardias que hoy siguen recorriendo corredores para que nadie se lastime. Al salir, muchos llevan una piedra pequeña en el bolsillo, no por superstición, sino como gesto de «estuve aquí». No lo recomiendo. El patrimonio se cuida dejando las piedras donde están. Mejor llévate otro tipo de peso. El de una historia bien narrada, el de una reflexión sobre cómo tratamos nuestros edificios cuando ya no sirven a su propósito original. El de una pregunta sobre cómo dignificar los sitios donde hubo dolor sin convertirlos en circo. Si vas con cámara, que la foto no sea saqueo, que sea testimonio. Si vas con niños, que la visita sea lección de respeto, caminar, mirar, no gritar. Si vas con miedo, que el miedo sea hondo y sereno, de ese que afina los sentidos, no el que degrada la experiencia a sobresalto. Antes de subir de nuevo al carro, mira hacia atrás. El edificio, visto desde la distancia, parece un barco encallado en la niebla. Durante el día soportó tus pasos y tus ideas. De noche, recupera su propia. Algún vigilante encenderá una linterna y recorrerá el perímetro. Un perro ladrará a la nada y se quedará escuchando como si de veras la nada le contestara. La bruma bajará un poco más y envolverá la capilla. En alguna parte,
Una puerta mal asegurada se moverá con el viento 1, 2, 3 veces hasta que encaje justo y se quede quieta. La montaña, detrás, hará su ruido de volcán dormido, y el sanatorio, fiel a su vocación, volverá a lo que mejor sabe hacer: guardar. Si mañana alguien te pregunta qué es el Sanatorio Durán, puedes responder sin grandilocuencia: un antiguo hospital de montaña que hoy es sitio histórico y leyenda. Si te pregunta qué viste, di la verdad: corredores largos, luz fría, un patio que todavía respira, una capilla con velas gastadas, la sombra de una monja que quizá era un pliegue de la niebla, la risa de una niña que quizá era el viento rozando una lámina, una puerta que se cerró sola como se cierran todas cuando sopla del este. Y si te pregunta por qué vale la pena ir, responde que porque allí uno aprende a escuchar, y escuchar a los otros, a la historia, a la brisa, es una forma discreta de curarse, no de la tuberculosis, que hoy tiene remedios más eficaces, sino del ruido que a veces nos enferma el día. Cuando apagues este video, habrá quedado un eco que no viene de música ni de efectos, el eco de un edificio que atravesó un siglo y que aún encuentra voz en tu memoria. Si alguna noche, cansado, escuchas un portazo y piensas en el sanatorio, sonríe. Tal vez no sea un fantasma. Tal vez sea ese guardián celoso del que hablan los guías, recordándote que hay puertas que conviene cerrar con cuidado. Tal vez sea simplemente el viento jugando a hacer historia por un segundo. En cualquier caso, ya aprendiste lo importante: que hay lugares donde el respeto hace más por nosotros que el susto, que la niebla es un buen narrador cuando uno se detiene, y que incluso en ruinas la arquitectura puede seguir haciendo su trabajo más noble: acompañar.